Atención y mucho ojo a la pillada de Jesús Cintora, un tertuliano ayusista que quería hacer creer a la audiencia de malas lenguas que Sánchez incita a cobrar el ingreso mínimo vital. Tenemos un gobierno, y es cierto, que hace apología de que cada vez hay más personas que tienen el ingreso mínimo vital. Lo que hay que luchar es porque no haya tanta gente porque tenga un ingreso mínimo vital, sino ofrecer las condiciones adecuadas a la ciudadanía para que se pueda desarrollar profesionalmente. Quiero decir, ¿el gobierno, tú crees que hace apología del que hay mucha gente que cobra el ingreso mínimo vital? ¿O dice que hay gente que cobra el ingreso mínimo vital y al mismo tiempo dice que el dato del paro acaba de bajar del 10%? O que dice que, por ejemplo, hay un crecimiento económico que hay que ver. O, por ejemplo, que sube el salario mínimo. Está diciéndolo todo. Pero yo creo que hay un bulo que se centra en decir, no, hay paguitas. Hay paguitas y España es una catástrofe. ¿No crees que va más por ahí? Sí, pero que no dice lo del ingreso mínimo, pero también dice que baja el paro, o también dice que la economía debates en el PIB crece, o también dice que sube el salario mínimo. No dice solo lo otro. Hoy el gobierno lo que ha hecho ha sido firmar con los sindicatos el acuerdo para subir el salario mínimo un 3,1%. Esto sitúa el SMI en 1.221 euros al mes, en 14 pagas. Se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero y en ese acto el presidente Pedro Sánchez ha cargado con fuerza contra la patronal por no respaldar este aumento. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, es habitual que los empresarios se ausenten de este acto. De hecho, hay que remontarse a 2020, cuando firmaron por última vez una subida del salario mínimo, pero la de hoy sí era la primera firma de Pedro Sánchez sin la patronal. ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Porque ahí sí están. Todo en el acto en el que la ministra de Trabajo ha firmado con los sindicatos la subida del salario mínimo serán 37 euros más al mes, hasta los 1.221 en 14 pagas y exentos de tributación. La nueva subida, la octava ya del gobierno de Sánchez, e importante también la letra pequeña de este acuerdo porque el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar más adelante un real decreto para prohibir el truco por el que algunas empresas absorben precisamente la subida del SMI, eliminando pluses salariales. ¿Fomenta el ingreso mínimo vital, Maraña? Pero vamos a ver, si además se está criticando constantemente que el ingreso mínimo vital desgraciadamente no llega ni mucho menos a todo el mundo que lo necesita, que cumple los criterios por una cuestión precisamente de los filtros que hay para que no haya ese tipo de fraude. Pero en todo caso, para tener cualquier debate público de interés hay que tener un mínimo consenso sobre los hechos, sobre los datos. El problema es que vivimos tiempos en los que no importan los hechos, los datos. Entonces, ¿qué es esto de las paguitas? ¿De verdad estamos pensando que aquí se compra el voto de los jóvenes porque se dan 1.000 euros a no sé quién, o que se compra el voto de los pensionistas porque se suben según el IPC? Es que es ofender a las personas, es decir, como electores y como personas dignas, ¿no? Y, por supuesto, eso, saltándose a la torera cualquier aproximación a la realidad. Bueno, hay bulos que se expanden y como tal hay que destaparlos y lo están extendiendo y mucho. José... No te esfuerces. Yo te regalo 1.000 euros por ser joven, para intentar torcerles hacia la izquierda. Ahora con su traje de tecnocomunista... Repito y pregunto, Aroca y David Álvaro, se repiten ideas de este tipo que no son tantas, pero en este caso, 1.000 euros, les pagan 1.000 euros a los jóvenes para que no trabajen y no se esfuercen. El otro, 800 y por eso la gente no... ¿Estamos en eso? Un titular que os pido, y son bulos que se repiten de forma machacona y no son, yo creo, muy complicados de detectar, pero hay gente que se os puede llegar a creer. Aroca, Álvaro, de paso, si alguien sabe dónde están dando los 1.000 euros... La ministra de Trabajo, porque hay que reconocer que es un empeño de la ministra de Trabajo esta subida sistemática del salario mínimo interprofesional. A mí me parece que le asiste la razón al presidente del Gobierno cuando afea que los empresarios no hayan querido sumarse a este acuerdo del diálogo social, porque efectivamente los márgenes de beneficios empresariales crecen exponencialmente, mientras que los salarios de los trabajadores no suben al mismo ritmo. Y la potestad del gobierno se limita única y exclusivamente a la función pública y a la subida del salario mínimo. Por lo tanto, hay que hacer permanentes llamamientos a los empresarios de este país para que socialicen también los beneficios, es decir, que los salarios no tengan que estar todos los años en una negociación colectiva que en ocasiones se queda raspando el IPC cuando no por debajo del IPC. Y luego también poner en valor que este fue un compromiso de la coalición de gobierno de elevar el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio en España y que por lo tanto yo creo que hay que aplaudirlo, ¿no?
Pues claro, es que esta es la historia de un éxito del gobierno de coalición y del Ministerio de Trabajo. Lo ha dicho Unai Sordo también esta mañana. La subida del salario mínimo tiene un efecto muy positivo sobre nuestra economía y nuestro mercado de trabajo. También decía Unai esta mañana, y estoy muy de acuerdo, que esto termina con el dogma neoliberal que dice a más salarios, más paro, es decir, menos empleo. Al revés, sube el empleo y sube el salario, y además afecta positivamente a jóvenes, a mujeres y a migrantes. Y además no cierran las empresas. Bueno, además, ¿no? Claro, por eso digo que también afecta a la economía, ¿no? Y bueno, es un instrumento muy eficaz contra la desigualdad, contra la brecha salarial de género y contra la pobreza laboral. Ahora mismo el salario mínimo equivale al 60% del salario medio neto, que es lo que dice la Carta Social Europea, es decir, por debajo de eso la gente es pobre, y esto significa que la gente que trabaja 8 horas al día y cobra el salario mínimo ha dejado de ser pobre a los efectos europeos. Por lo tanto, es un instrumento, bueno, a los efectos europeos, que hablamos de pobreza, claro, en términos absolutos, ¿no? Por debajo del 60% del salario medio neto, dice la Unión Europea, ¿no? Pregúntale tú a alguien que cobra 1.221 euros al mes si es pobre o no. Claro, después hay otros elementos. Yo creo que hay otros elementos, aparte de salarios medios que no que perciben muy claramente por otros problemas estructurales. El de la vivienda es uno, ¿no? Ya está muy localizado, pero yo creo que bueno, esto es un ariete muy claro contra la desigualdad. Esto lo ha dicho Yolanda y creo que tiene razón. Marqués. En los últimos 8 años, en las 2 legislaturas, bueno, llevamos 3, pero en las 2 legislaturas del gobierno de coalición ha aumentado el salario mínimo, creo que un 64%. Uh-huh. Partimos de 740 euros, así. Y con independencia de la repercusión que pueda tener en la economía, es que también era un asunto de justicia social. Y yo creo que los gobiernos de coalición de izquierda y los gobiernos de izquierda, cuando gobiernan, se tienen que distinguir por este tipo de asuntos que posiblemente el PP no hubiera hecho, bien por voluntad propia o bien porque efectivamente había muchos estudios, por no decir casi el 80%, que decía que un aumento paulatino del salario mínimo interprofesional pues terminaría afectando a la economía. Cosa, vamos a ver, que es cierto que habrá empresarios que le cueste mucho más trabajo llegar a pagar ese salario, y todas las empresas no se resumen en una única organización. Quiero decir con ello que hay empresas que también lo pasan mal. No todas las empresas obtienen los beneficios que están obteniendo las empresas cotizadas en el IBEX. Hay empresas a las que les cuesta trabajo pagar el salario mínimo, pero es de justicia, ¿no? Si no pueden pagarlo, pues tendrán que cerrar la empresa. Es decir, estas cosas hay que asumirlas así. Lo que no puede ser es que en España, si no hubiese ocurrido esto, hubiera trabajadores con 740 euros al mes, que básicamente es un salario pues bastante cortito, ¿no? Y dependiendo ya del sitio donde vivas, pues efectivamente es para plantearse no trabajar, ¿no? Que algunas veces, a día de hoy esa cantidad es esclavista. Claro, es que no, incluso Aymar, incluso por una jornada completa. Aymar, incluso para plantearse no trabajar. Hay algunas veces que se le echa las culpas a algunos trabajadores y dice, no, es que no quieren trabajar. Bueno, claro, es que no solo saben hacer bien los cálculos las empresas, el trabajador también hace sus cálculos. Y si yo me tengo que ir a Madrid por 740 euros, pues me quedo en Cádiz o me quedo en Sevilla y busco la paguita, como se dice por aquí, o cualquier cosa. Es decir, que el trabajador también hace sus cuentas. Y desde luego, yo creo que del gobierno de coalición es casi lo más importante que nos va a quedar, ¿no? Porque además son medidas que ya afortunadamente no tienen ningún tipo de carácter retroactivo. Y creo que es un éxito además para
para la vicepresidenta, ¿no? Yo creo que para Yolanda Díaz es un éxito porque también ha habido un empecinamiento, una persistencia. Sabemos que siempre los ministros de Hacienda y los ministros de Economía son más reacios a este tipo de medidas, y ella lo ha conseguido, y además lo ha conseguido todos los años, ¿no? No ha sido una medida de cuatro o 5 veces, sino cada año ha ido subiendo hasta una cifra que, como decía Palop ahora, hombre, por lo menos entra ya dentro del rango europeo, porque lo de antes era un poco de vergüenza, ¿eh? Hoy, por cierto, la vicepresidenta le ha lanzado este elogio político sin matices al presidente Pedro Sánchez, que estaba allí. Hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo. Y es verdad que siempre has estado en el lado correcto de la historia. No está mal esto. Bueno, no está mal, teniendo en cuenta el cisma que se abrió el año pasado con la subida del salario mínimo interprofesional y la tributación en IRPF, sí, ¿no? Donde la ministra de Trabajo, a la que hoy regalamos los oídos merecidamente, dijo cosas durísimas contra la parte socialista del gobierno, pero bueno, hoy tocaba contra Montero y por extensión contra el presidente del gobierno, ¿no? Porque Montero representa al presidente del gobierno y a la parte socialista, pero efectivamente hoy se merece el aplauso y los elogios, y vamos a dejarlo ahí, pero esta forma de regalar los oídos al presidente del gobierno a mí me ha parecido innecesaria, sinceramente. A mí lo que Ay, perdón, Márquez, perdón. No, sigue. Sí, es que como Márquez no está aquí, no le vemos. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho que en una situación de bonanza económica, eso lo ha dicho el presidente, creo que es verdad, las empresas sigan tan recalcitrantes con este tipo de subidas, ¿no? Con los beneficios que tienen, y que además hayan querido reducir los pluses para absorber la subida. Es una cosa, muy llamativa. Es que tenemos una directiva de salarios mínimos en la Unión Europea, vamos a ver, que es que hay ya un acuerdo sobre esto. Incluso Alemania, que no tenía, ya, pues ha hocicado, como se dice en mi pueblo, ¿no? Quiero decir que ha hocicado, quiero decir que lo tiene, y los que... ¿Cómo es? Hocicar. Nosotros que ponemos ahí la J en vez de la H, ¿no? Pero quiero decir que Alemania ya lo tiene claro. Los daneses, por ejemplo, que se oponían a la directiva, porque decían que iban a bajar, digamos, el salario de sus trabajadores, que tenían un salario superior por convenios colectivos. O sea, decir que por ir al alza, no a la baja. Claro. Entonces, yo creo que el sector empresarial en Europa estas cosas ya la tiene clara, y sorprende que el sector empresarial español sea tan rancio, ¿no? Y no sé, tan ambicioso, tan voraz, ¿no? Llama la atención, la verdad. Yolanda, no es que, claro, 1.221 más el X% de la Seguridad Social, se te pone una cosa en un pico. Bueno, claro, y pagar las vacaciones también se te pone en un pico, y que las empleadas tengan hijos también, es caro. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hay un dilema moral? Claro que sí, pero de toda la vida hay un dilema moral. Hay gente que Vox opta por el despido libre prácticamente. Perdón, aquí Vox acaba de decir, y Díaz Ayuso el mismo día prácticamente dice que el faro del mundo es Estados Unidos, cuando Milei está planteando prácticamente el despido libre absoluto y sin ningún problema, o poder pagar en especie prácticamente, y cuando Donald Trump está anunciando medidas, o los Estados Unidos están anunciando medidas similares, ¿no? O sea, cuidado, claro que hay un dilema moral, y me parece muy bien que el presidente del gobierno haga notar la ausencia. ¿Dónde están los empresarios aquí? Claro. ¿Qué pasa? Que no están del lado de una política que además ha constatado, como habéis señalado muy bien en la mesa, que ha constatado que funciona, que no se hunde el país, ni todo lo contrario, que el país funciona mejor, cuando hay una mayor dignidad de los salarios de la gente. En fin, yo no quiero personalizarlo, pero yo tengo una hija que está cobrando el salario mínimo, y está según convenio, salario mínimo. Bueno, pues serían 700 euros. Si no hubieran, o quizás serían 800, pero ahora son 1.200. El problema es que cada vez cobra más el salario enseguida, mínimo. Yolanda, porque ese argumento que se ha manejado mucho ahora, es que hay que tener en cuenta, claro, la pobre peluquería. Yo entiendo también la dificultad que puedo encontrar una peluquería en que tengo un empleado solo, pero ahora tengo otro. Bueno, es que es así, es que la vida es así. Si usted quiere contratar, tiene que contratar unas medidas mínimas de dignidad del trabajador o de la trabajadora. Es así. Ya está, el que no le guste, que vote al PP y que vote a Vox. No, pero es verdad que eso tiene otras consecuencias. Ojo, porque os quiero preguntar, ¿hay una puja de bulos cuando se está diciendo
hay una competición, ¿eh? Por ejemplo, Espinosa de los Monteros, Ayuso. Hay quien dice 800 euros para que la gente no trabaje. Otro dice, no, 1.000 a los jóvenes para que no trabajen. Las paguitas. Este discurso. Espinosa de los Monteros, hablando de, ojo, tenemos inmigrantes porque hay españoles que no quieren trabajar si tienen la alternativa de cobrar 800 euros. Se pagan 800 euros si no trabajan. Así. Espinosa de los Monteros. Luego van a ver a Ayuso que ya lo sube a 1.000. Esta teoría de que tenemos inmigrantes porque hay españoles que no quieren trabajar es absolutamente cierta. Pero no quieren trabajar si tienen la alternativa de cobrar una ayuda de a lo mejor 800 euros. Esto se está soltando y mucho. Te pagan, la paguita esta te pagan 800 euros y por eso la gente no trabaja. Igual que se está diciendo que los inmigrantes van a ser regularizados en general, tengan antecedentes o no los tengan, estén aquí o no estén, y están calando. Y cala, maraña. Este es el peligro, ¿no?, de la desinformación, sobre todo cuando viene de, bueno, pues de lugares como es la política y los dirigentes de partidos políticos o exdirigentes que no se sabe todavía si quieren fundar o refundar o apuntarse a alguna otra cosa, ¿no? ¿Pero crees que hay gente que se utiliza, gente que puede estar más o menos desinformada y se llega a creer que hay gente a la que le pagan 800 pavos ahí por no currar de forma permanente? ¿800? Pues no digo que no haya gente que lo cree, porque si no, no veríamos las cosas que estamos viendo, pero yo solo hago un recordatorio. ¿Quién fue el primero que inventó el término de las paguitas? El exdirigente de Vox, donde Vox empezó su auge, que fue en Andalucía. El exjuez, ¿os acordáis? Que terminó siendo condenado por algunas paguitas que se puso a sí mismo con dinero público. Serrano. El juez Serrano. El exjuez Serrano. Esta es la realidad. Pues que cada uno mire un poco, se esfuerce en conocer las verdades o falsedades de los discursos que se escuchan. No, nadie está en este país subvencionado para no trabajar. Es decir, quien recibe una ayuda del Estado tiene que estar justificada. Y si alguna no lo está y es irregular, hay trámites, hay herramientas para que no lo cobre. Y ocurre. Pero cuando se está, por primera vez en muchísimo tiempo, logrando unos niveles de empleo desconocidos desde el año 2007, que se esté diciendo que hay muchísima gente subvencionada con paguitas para no trabajar, pues es simplemente ofender a la realidad, ¿no?, a la inteligencia. Ya, pero pregunto... Pues eso deben estar pensando miles de jóvenes, ¿no? Claro. Aroca, yo creo que es un peligro que gente que no tiene ni puñetera idea de los sueldos que se están pagando en el campo, o de los sueldos que se están pagando en la hostelería, o de las condiciones en las que están trabajando los trabajadores del campo, muchos de ellos inmigrantes, o los trabajadores de la hostelería, o los trabajadores de la construcción, puedan tener algún día las riendas de este país, porque es extremadamente peligroso, porque es que no tienen ni puñetera idea, sino que hagan un experimento. Yo una vez hablé que porque no hacían una especie de PER patriótico, para que, por ejemplo, para entrar en determinados partidos fuera obligatorio recoger la fresa una temporada en Huelva, por ejemplo, ¿no? Otra idea podría ser, por ejemplo, trabajar en un invernadero durante 6 meses en Almería. Y una vez que aprueben ese examen, pues ya que le den el carnet de su partido de extrema derecha.